Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 WhatsApp más 502 42 Hoy es el día jueves, am, 28 de marzo de 2024, y son exactamente las 5 en punto de la tarde. Quiero hablar brevemente acerca de lo que es el tema. El nombre de este tema va a ser: el ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. El ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. Es algo que se tiene que hacer siempre. Ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. Es una ley natural. Es una ley natural que Dios estableció desde la creación del mundo. Cuando el Señor creó el mundo y creó al hombre, como lo relata el primer capítulo de Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre. Entonces Dios puso reglas, porque sabía que creando al hombre, el hombre tenía que tener ciertas obligaciones para con él, su creador. El hombre tenía que saber cómo comportarse delante de su creador. No podía el hombre tratar a Dios como a un igual. No podía el hombre no tener reglas del trato para con Dios, porque no podía faltarle al respeto. El hombre debía darle honra a Dios. Honra es respeto y reconocimiento de lo que Dios es superior. Es un ser superior al hombre. Entonces el hombre tenía que tener ciertas reglas, ciertas obligaciones para con Dios, ciertas reglas de cómo tratarlo, ya que no eran iguales. Ya que tratando con Dios no estaba tratando con un igual. Cuando no ofrendamos a Dios, lo estamos tratando a Él como a un igual. Somos iguales. Eso es una gran falta de respeto. Cuando ofrendo a Dios, yo le digo: Señor, gracias, Señor, porque tú eres Dios y eres superior a mí, y mi vida depende completamente de ti. Gracias, Señor. También le doy gracias, le doy honra, le doy gracias. Cuando ofrendo a Dios, le digo: gracias, Señor, porque la vida tú me la das. Este cuerpo yo lo tengo prestado, lo tengo alquilado. Yo tengo que pagar el alquiler de este cuerpo. Te tengo que dar gracias porque este cuerpo funcione. Gracias por los alimentos. Me das todo lo que necesito. Tú me cuidas para que yo pueda subsistir. Mi esposa, mis hijos, toda mi familia. Podamos subsistir. Sin que nos falte nada y podamos estar bien. Tener bendición. Entonces, por eso, el ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. ¿Qué es un estatuto? Es un decreto. Es una ley que quedó establecida. Es un estatuto perpetuo, y también es un juicio de Dios. Los juicios de Dios son eternos. Como dice Salmos 119, 160. Eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno. ¿Qué es eterno? Que no tiene fin. No tiene principio ni fin. No existe el tiempo en lo que es eterno. No existe un límite de tiempo, o no existe ni siquiera el tiempo en lo que es eterno. Eterno es siempre, significa siempre. Eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, el ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. Mientras el hombre exista sobre la tierra, existirá esta ley natural que obliga al hombre a dar parte de sus ingresos, parte de su riqueza a Dios en ofrenda. Porque eso está establecido, es una ley natural desde el momento de la fundación del mundo. Entonces, la promesa es
como esto es una ley natural, automáticamente toda la naturaleza y todo el universo se alinean para que uno viva en bendición. Las circunstancias están determinadas, las circunstancias a mi alrededor están determinadas a bendecirme. El universo y la naturaleza y todo lo que existe se alinean para bendecirme, para darme salud, para darme protección, para darme prosperidad, para darme las ideas correctas, los pensamientos correctos, para tomar las decisiones correctas y mi vida sea una vida de bendición. El ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. Mucha gente cristiana que supuestamente conoce la Biblia, muchas veces hacen malas interpretaciones de ella y se ha vuelto muy común, casi toda la iglesia de Jesucristo en el mundo cree esto de que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, porque digamos, el Nuevo Testamento tiene que ver con el pacto de Dios con Israel, pero ahora los cristianos estamos con un nuevo pacto, con la sangre de Cristo, por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. Tenemos un nuevo pacto y eso tiene que ver únicamente con el Nuevo Testamento. En realidad los pactos, tanto con el pacto de Dios con Israel, como el pacto de Dios con la iglesia, con los creyentes, no tiene que ver con dividir y partir de la Biblia. Los pactos no tienen que ver con dividir la Biblia. La Biblia es una sola. Como Dios es uno, la Biblia es una sola, que nos forma. La palabra de Dios nos forma. Entonces, no es verdad que el Antiguo Testamento no tenga ninguna validez. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Eso no es verdad. Es una herejía venida del mismo infierno. Porque el enemigo está completamente metido en la iglesia. El enemigo, Satanás, el diablo, está metido completamente en la iglesia, tratando de confundirnos para que no avancemos y nos quedemos estancados como estamos actualmente. La iglesia está completamente estancada por haber creído falsas enseñanzas que se puede comprobar que son falsas cuando uno va a la Biblia. Pero como la gente no va a la Biblia, la iglesia no va a la Biblia, entonces siguen creyendo herejías. No es verdad que el Antiguo Testamento no tenga ninguna validez, porque en el Antiguo Testamento se enumeran, se describen estatutos perpetuos dictados o determinados por la boca de Dios. Son juicios eternos de Dios. Juicios eternos de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. El teólogo más equivocado que esté en el mundo, el pastor más equivocado que esté en el mundo, de esos que dicen, mire hermano, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Ya no nos afecta la ley de Moisés. Ya los libros del Antiguo Testamento ya no tienen nada para nosotros. Ninguna persona que hable así va a decir nunca que los 10 mandamientos, les voy a poner por ejemplo los 10 mandamientos ya no tienen ninguna validez. Usted nunca ha escuchado a nadie que diga que los 10 mandamientos ya no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Nadie se atrevería a decir eso. Nadie en el mundo se atrevería a decir eso. ¿Por qué? Porque está claro que son estatutos perpetuos, que son inmutables. No matarás. Cuando la Biblia en algún momento deja libre la posibilidad de que ya no sea delito matar. ¿En qué momento de la Biblia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento,
deja la Biblia, la palabra de Dios, la posibilidad de que sea lícito robar, mentir. No. Son estatutos perpetuos, establecidos desde la creación del mundo. No matarás, no robarás, no mentirás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No creerás en ninguna imagen de cosa alguna en la tierra, arriba en el cielo, abajo en el mar o en el cielo, para adorarlas. Nadie discute, nadie contradice, nadie invalida los 10 mandamientos, aunque estén en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está claro que son estatutos perpetuos, inmutables. Son inmutables completamente. Yo nunca he escuchado a nadie que diga, hermanos, eso los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Eso no tiene ninguna validez. ¿Quién puede ser tan animal? ¿Quién puede ser tan bestia de decir eso? Nadie. Yo nunca lo he escuchado. No creo que lo va a escuchar porque está claro que los 10 mandamientos son estatutos perpetuos. Son completamente inmutables. Los 10 mandamientos. Como dice Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a Jehová honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, pero hermano, ¿no es verdad que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez? Porque eso pertenece al viejo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Quién que diga eso puede decir, hermanos, los 10 mandamientos son parte del Antiguo Testamento? Eso ya no tiene ninguna validez. Yo digo, ¿por qué invalidan cosas del Antiguo Testamento y otras cosas no? Ahí puede uno darse cuenta del error que están cometiendo al decir que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Un estatuto perpetuo no cambia, es inmutable, salvo que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando en esta tierra, haya cambiado algo de aquí. Por ejemplo, de lo que les acabo de leer, habla del séptimo día. Y otra cosa también es de que la gente que no quiere hacer la voluntad de Dios con respecto de las ofrendas a Dios, pues yo he escuchado decir esto. Eso del diezmo, que dice Malaquías, eso que dice Malaquías 3:10,
Eso que dice Malaquías 3:10, eso se lo está diciendo el pueblo de Israel. No tiene que ver con la iglesia eso. Muchos legalistas, ignorantes, que no conocen la Biblia, dicen, eso del diezmo, eso se lo está diciendo Dios al pueblo de Israel. No tiene que ver con la iglesia eso. Eso no tiene que ver con la iglesia. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Bueno, yo le digo, el que dijo en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. No habla de un diezmo, habla de 5 diezmos. Aquí no dice 5, pero cuando uno estudia toda la Biblia se cuenta que son 5 diezmos. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, los diezmos y las ofrendas se llevaban al alfolí, al templo, al templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios en el arca, con el arca del pacto. Ahí había un lugar que se llamaba alfolí, era como una habitación, un cuarto de almacenaje que se llamaba alfolí. Ese era el alfolí, que estaba dentro de, digamos, el tabernáculo de reunión o digamos, el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Estaba este lugar que se llamaba el alfolí. Era una especie de... Era un almacén, un lugar que era un almacén para guardar las cosas, porque en ese tiempo se ofrendaba más que todo en especie. No se llevaba tanto dinero como se llevaba trigo, se llevaba cebada, se llevaba fruta, se llevaba verdura, se llevaban frutos del campo. Entonces necesitaba mucho espacio para guardar todas esas cosas al templo. Estas ofrendas iban a servir para el mantenimiento de la clase sacerdotal, del cuerpo eclesiástico, del templo. Esto iba a servir para el mantenimiento de los sacerdotes, de sus familias. El pueblo estaba obligado a mantener a toda esta gente, porque estaban prestando el servicio de ministrarlos espiritualmente. Estaban sirviendo a Dios, eran siervos de Dios. Era la gente que los iba a bendecir espiritualmente y les iba a dar la guianza necesaria para que vivieran sus vidas en bendición. Entonces, entonces mucha gente dice de este pasaje, dice que promete bendiciones, como se está leyendo, dice, lo vamos a leer bien. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Ofrece protección también. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, pero mucha gente a que se le lee este pasaje de Malaquías dice, no, es que eso lo está demandando el pueblo de Israel. Eso lo está demandando el pueblo de Israel. Eso no tiene que ver con la iglesia. Eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Bueno, entonces si el ofrendar a Dios ya no tiene que ver con la iglesia, no veo cómo puede no tener que ver con la iglesia si hay reglas establecidas desde la fundación del mundo para que el hombre se comporte con respecto de Dios. ¿Cómo yo me voy a comportar delante de Dios? No lo sé si no nadie me lo enseña. Hay leyes establecidas, estatutos perpetuos desde la fundación del mundo que me enseñan a mí cómo debo yo comportarme delante de Dios. Tan es así que desde el principio en el Génesis, con los primeros habitantes que Dios creó, los primeros habitantes fueron Adán y Eva, la primera pareja de la cual nació toda la raza humana. Fueron los primeros habitantes de la tierra. Ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y la Biblia nos relata, el libro de Génesis nos relata cómo es que tanto Caín como Abel presentaron ofrendas, pero a Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la ofrenda de Abel. Fíjense pues, los primeros habitantes de la tierra presentaron ofrendas. ¿Por qué? Porque eran estatutos perpetuos desde la creación del mundo, desde la creación del hombre. Se nos demanda ofrendar a Dios. Esto no tiene que ver con que,
Eso de las ofrendas está en el Antiguo Testamento. Eso ya no tiene ninguna validez. Ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, que considera que el nuevo pacto tiene que ver solamente con el Nuevo Testamento, no se nos enseña nada de ofrendas. Es como que, parece como que ya no hubiera que ofrendar. Si miramos en el Nuevo Testamento, parece que ya no hay que ofrendar, porque aquí no dice nada de ofrendas, ni modo. El Nuevo Testamento no dice nada de ofrendas porque ya está todo en el Antiguo Testamento. ¿Para qué iba Dios a repetir todo en el Nuevo Testamento cuando ya se dijo en el Antiguo Testamento? Con el Nuevo Testamento no podemos ofrendar a Dios y no nos enseña nada acerca de ofrendas. Pero el ofrendar a Dios no tiene que ver ni con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo. Esos son estatutos perpetuos desde la creación del mundo. Por eso los primeros habitantes de la tierra ya ofrendaban. Aquí dice, miren pues, fíjense pues, por eso fue que Caín mató a Abel. Por eso fue que Caín mató a Abel, porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Caín se enojó porque Dios rechazó su ofrenda. Era una ofrenda malintencionada, proveniente de un hombre con un corazón no recto delante de Dios. Abel presentó una ofrenda con un corazón recto delante de Dios. Caín se llenó de celos, de amargura, de resentimiento y mató a su hermano Abel. Porque la ofrenda de Abel había sido agradable delante de Dios. Ya desde el principio, los primeros habitantes de la tierra ya ofrendaban. Porque este es un estatuto perpetuo. El hombre tiene que ofrendar a Dios, dar parte de sus frutos financieros a Dios como forma de honra y como forma de agradecimiento. ¿Y por qué no decirlo? Como pago de un impuesto por existir. Es un impuesto por existir, por vivir y habitar dentro del reino de Dios. Porque el que ofrenda está dentro del reino de Dios, y el que no ofrenda está fuera del reino de Dios. En este mundo. Y en este mundo podemos estar dentro del reino de Dios. Si vivimos conforme a sus leyes, estamos fuera del reino de Dios. Si vivimos fuera de sus leyes, no cumpliendo sus leyes, entonces estamos a expensas de que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Cuando cumplimos con las leyes de Dios, con las ofrendas a Dios, Dios nos protege y el enemigo no nos puede tocar y vivimos en bendición. Leamos esto en Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva. Eran los primeros habitantes de la tierra, Adán y Eva, la cual concibió y Dios dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. De lo más gordo. No buscó aquella ovejita que está toda flacucha ahí, que no me gusta. Esa se la voy a ofrendar a Dios porque ¿para qué la quiero yo? Abel buscó lo mejor para Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es tener un corazón recto para con Dios. No es que lo mejor tiene que ser para Dios. Lo primero de mi salario tiene que ser para Dios. Así que voy a recibir mi cheque de la quincena, lo voy a cambiar y voy a consagrar mis ofrendas a Dios primero que ir al supermercado. Lo primero es para Dios. Lo mejor es para Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Se enojó y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: mire pues, ¿cómo es que un hombre que puede hablar directamente con Dios y está en la presencia misma de Dios puede enojarse tanto y ensañarse tanto, teniendo una actitud completamente negativa, completamente mala? Eso más que negativo, esto es maldad.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea que pecar es decisión de uno, no tiene uno por qué hacerlo. Uno decide si peca o no peca, esa es decisión de uno, siempre es decisión de uno, siempre. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió. Aquí Dios ha hablado directamente con los hombres, cara a cara. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, fíjense pues, desde el principio de la creación, es un estatuto perpetuo, un juicio eterno de Dios de que el hombre, el ser humano que es polvo, el ser humano que es carne, que se pudre, y al final nos convertiremos en lo que somos, en polvo es lo que somos. El hombre, lo que nos hace especiales a nosotros los hombres, que somos hechos de carne que se pudre, somos hechos de polvo, somos hechos del polvo de la tierra. Lo que nos hace especiales es que tenemos un soplo del aliento de Dios, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu viene de Dios, es un soplo de vida que Dios puso sobre nosotros. Nuestro espíritu es inmortal porque viene de Dios. Este aliento de vida que tenemos es inmortal, es indestructible. Nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Por eso es que tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad, porque cuando dejamos este cuerpo, ese espíritu que es indestructible e inmortal se tiene que ir a algún lado. Entonces, si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para recibir el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna, solo tenemos, con pecados no entramos al cielo, a la presencia de Dios. No podemos entrar con pecado y todos pecamos. Tenemos que recibir perdón de nuestros pecados para poder estar en la presencia de Dios. Eso lo podemos hacer creyendo en el sacrificio de Jesús en la cruz y pidiéndole que entre en nuestro corazón. Señor Jesús, te pido que, Señor, yo creo en tu sacrificio en la cruz, Señor. Tú moriste por mí. Te pido, Señor, que tú me perdones mis pecados. Y limpies mi corazón, Señor, y que entres a morar dentro de mi corazón y me enseñes cómo vivir, cómo agradarte, Señor. Concédeme, Padre mío, por medio de mi Señor Jesucristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz, concédeme perdón de mis pecados y la promesa de la vida eterna. Entonces ahí nos aseguramos que nuestro espíritu se vaya al cielo, a la presencia de Dios cuando muramos. Pero si no lo hacemos, nuestro espíritu, que es inmortal, que es indestructible, porque es parte de lo que es de la naturaleza misma de Dios, se va a tener que ir a un lugar de condenación donde no está Dios, donde no hay nada de Dios ahí, solo existe la cero presencia de Dios, un lugar que se llama infierno, donde los espíritus indestructibles de los hombres, los espíritus eternos de los hombres estarán por siempre. No hay principio de tiempo ni fin de tiempo en ese lugar. Es un lugar de tormento eterno. Porque como el espíritu no puede morir, tiene que estar ahí. En algún lugar tiene que estar y tiene que estar ahí. El que no se va al cielo, a la presencia de Dios, se va al infierno. Pero en un lugar tiene que estar su espíritu, que es eterno, indestructible. Se va a un lugar de condenación eterna. Entonces, y esa es decisión de cada quien. Nadie se tiene que ir al infierno, porque basta con que en este mismo momento, yo diga: Señor, yo creo que realmente Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Digo esto porque al pueblo de Israel se le enseñó a que antes de que el Señor Jesucristo viniera, se le expiara sus pecados sacrificando un cordero, un macho cabrío para expiación de pecados. Eso lo hacían en el día el día de la expiación. Mataban un macho cabrío para expiación de pecados. O puede ser también un corderito. Podía ser también en ciertas ocasiones, también se puede ver en el Antiguo Testamento que mataban corderitos. Entonces, para expiación de pecados. Entonces, pero cuando el Señor Jesucristo vino, fue un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Y entonces ya adquirimos la expiación de nuestros pecados únicamente por fe en su sacrificio en la cruz. Entonces Dios no puede obligarlo a uno a ser salvo, no tiene que dar su permiso con su boca. Para recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que entra a vivir en nuestro corazón, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entra a vivir en nuestro corazón, se lo pedimos con nuestra boca: por favor, Señor, perdóname. Tengo que decirlo, porque Dios nos dio libre albedrío. Podemos decir que sí, o podemos decir que no. Podemos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, o podemos rechazarlo. Tenemos esa libertad. Por eso todo lo que se van al infierno van a ser por su propia voluntad. Entonces eso respeta nuestro libre albedrío, nuestra libertad de escoger, y no nos obliga. Entonces nosotros tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber un permiso. No sé si se da cuenta usted, para instalar algunas aplicaciones de internet, uno tiene que a veces dar permiso. Y entonces uno tiene que ir a configuración para ver dónde están los permisos. Entonces uno quiere descargar cierto material aquí en internet, pero tiene que dar un permiso primero. Si no, no se puede. Es igual. Para que el Señor Jesucristo entre en mi corazón, perdone mis pecados y me ponga un sello en mi corazón de que estoy listo para entrar a la presencia de Dios y me conceda la promesa de la vida eterna, tengo que dar mi permiso y pedírselo. Señor Jesucristo, yo quiero recibir perdón de mis pecados. Te pido que me perdones, por favor. Yo creo en tu sacrificio en la cruz. Lo hiciste por mí, en lugar mío. Yo tenía que morir ahí en esa cruz, pero tú lo hiciste en mi lugar. Entonces, tengo que decirlo, tengo que pedírselo, con fe, creyendo. Entonces, el hecho es de que, y ya me desvié el tema, el hecho es de que hasta para la salvación, uno tiene que dejarse guiar por la Biblia, por las Escrituras, que son estatutos perpetuos. Lo que acabo de decir de cómo recibir la salvación, perdón de los pecados, también es un estatuto perpetuo. No hay otra forma. Eso nunca va a cambiar. Tengo que pedirle al Señor Jesucristo que entre en mi corazón para que perdone mis pecados y me conceda ponga el sello de su espíritu en mi espíritu, y yo pueda tener la seguridad de que voy a ser salvo cuando muera. Es estatuto perpetuo. Entonces, la gente que dice eso de los diezmos que dice Malaquías 3:10, eso se lo dijo al pueblo de Israel. Bueno, no tiene que ver con la iglesia eso. El problema es que eso no es verdad, que eso solo tenga que ver con el pueblo de Israel, porque los 10 mandamientos también se los dijo al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos también se los dijo al pueblo de Israel. Ahora pregunto yo, porque se los dio al pueblo de Israel, porque se los dijo al pueblo de Israel, no tiene que ver conmigo. No matarás, no tiene que ver conmigo. Eso no tiene que ver conmigo. Eso no tiene que ver conmigo. Eso de que no matarás, eso que no hurtarás, eso que no mentirás, eso de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso de que no te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, eso de que no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Eso no tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo. Eso está en el Antiguo Testamento, eso no tiene ninguna validez. Eso se lo dijo al pueblo de Israel, eso no me lo dijo a mí. Aquí no aparece mi nombre. Eso no me lo dijo a mí, eso no tiene que ver con la iglesia. Eso, los 10 mandamientos no tiene que ver con la iglesia.
Si eso se lo dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso no tiene que ver con la iglesia. Eso no hay que respetar todas esas leyes. Eso de que no matarás, no hurtarás, no mentirás. No codiciarás ¿cómo que dice aquí? Vamos a ver, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Eso ya no tiene ninguna validez porque eso no tiene que ver con la iglesia. Eso tiene que ver con el pueblo de Israel nada más. El pueblo de Israel se lo dijo el Señor, no a la iglesia. Ridículo. Lo que pasa es que cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, inventa todo tipo de excusas. El ofrendar a Dios es un estatuto perpetuo. Es un decreto establecido por Dios desde la fundación del mundo, desde la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, tenía que ponerle reglas para que supiera cómo comportarse delante de un Dios tan grande, un Dios tan perfecto, tan maravilloso, tan excelente. Porque grande es el nombre del Señor. Porque solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Y es grande. Es perfecto. Perfecto en amor. Perfecto en misericordia. Perfecto en su trato con el hombre. Dios nos da a nosotros, los hombres, el trato que nosotros nos merecemos. Yo con la gente malvada, que no tiene ya nada bueno en su corazón, el Señor es misericordioso todavía. Porque Dios a cualquier persona que camine sobre este mundo le da la oportunidad de ser salva todavía. Envía gente, Dios envía todo el tiempo, está enviando gente a la vida de cada persona en este mundo, que le hable de parte de Él, que le diga, mira, regresa a Dios, ven a los pies del Señor, cree en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador para ser salvo. Haz esto, haz lo otro, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Todo el tiempo, cada persona en el mundo está recibiendo llamados de Dios, pero hay gente que nunca va a ser salva. Está claro que hay mucha gente que jamás va a ser salva porque rechazan constantemente el llamado de Dios. Porque ya no hay nada bueno en su corazón. Entonces lo único que yo quería dejar claro en esta ocasión es de que, bueno, el ofrendar a Dios son estatutos perpetuos. Sí, hay ofrendas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que tenían que ver con la expiación de pecados. Ofrendas por la culpa, ofrendas por expiación de pecados. Ese tipo de ofrendas ya no se practican porque ya están cumplidas, ya están pagadas. Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya no tenemos que dar más ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación de pecados. Ya no. Pero había también en el tiempo de Israel ofrendas que tenían que practicar la gente que no estaba buscando expiación de pecados, gente que no estaba presentando ofrendas por la culpa, porque gente que vivía con rectitud, no le hacía daño a nadie. Sí cumplían con el sacrificio anual de la expiación de pecados, pero porque era obligatorio. Pero había mucha gente que vivía bien. Pero esta gente que vivía bien también practicaba otras ofrendas, que son las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz son aquellas que se daban en el tiempo de Moisés, en el tiempo en el tiempo antiguo testamentario, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor. Ofrendas que se practicaban no buscando expiación de pecados, sino buscando las bendiciones de Dios. La bendición de Dios, la protección de Dios, la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, sobre todo aquello que yo hiciera, bendición sobre mi familia, bendición sobre mis bienes materiales, bendición para poder tener salud, bendición para poder tener alegría, gozo y paz en mi corazón. Eran ofrendas que se practicaban para tener las bendiciones de Dios. Entonces, esas ofrendas se siguen practicando todavía, porque son estatutos perpetuos que producen bendición.
que producen protección, que producen prosperidad, que producen gozo, paz, alegría. Al caminar cumpliendo con estos estatutos, hace que Dios me bendiga. El universo se alinea, todas las circunstancias de mi vida se alinean para bendecirme. Que Dios lo bendiga.